comenzamos. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a trabajar el tema de comprensión lectora con el equipo JADE, la maestra Jacqueline Arellano y el profesor Carlos García. Estamos en 21 de enero del año 2022, ya estamos terminando casi el primer mes del año. Vamos a ver los acordes de convivencia, participamos activamente para aprender más, respetamos las opiniones de los demás y preguntamos cuando tenemos alguna duda o no entendemos, ¿sí? Tienen toda esa facilidad de preguntar, acá estamos para aprender. El área es el área de comunicación y la clase de hoy día es aplicamos estrategias para leer textos narrativos. ¿Ya? Estamos en un ciclo verano. Así como hay vacaciones útiles, así como hay un descansito, ya pues también damos una hora de esta semana para aprender comprensión lectora. Muy bien, la competencia o el criterio de evaluación en este caso va a ser lee diversos tipos de textos en su lengua materna, es decir, vamos a leer hoy día. Pero no se preocupen, es una lectura dinámica, es una lectura que nos va a hacer reflexionar y todos vamos a participar. El propósito de aprendizaje de esta sesión, de esta clase, es comprender textos narrativos y analizar sus características. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? En este caso vamos a leer un cuento. Vamos a identificar las partes de un texto narrativo. Pero para esto puedo preguntarle a alguno, ¿no? Sus saberes previos. Si voy explicando los criterios de evaluación, también puedo aprovechar en preguntarle por sus saberes previos. A ver, en el chat del Meet escribió Jonathan. Yo sé que Jonathan, ¿cuáles son las partes de un texto narrativo? Cuando me refiero a las partes, me voy a referir a los momentos que hay, ¿ya? Ahora, voy a preguntar uno a uno por sus audios. David Mesa, creo que desde el inicio no puedes, tienes problemas con el audio, ¿no? David Mesa, yo te preguntaría, ¿cuáles son las partes del texto narrativo? Tal vez puede confundir un poco, ¿no? Las partes, ¿a qué se referirá con las partes? Ya, me refiero a las partes o los momentos en una narración. A ver, Ángeles Mucha, ¿puedes responder? Ángeles Mucha. Ya, listo. Ahora sí, me voy entonces a lo confiable. A lo confiable. A ver. Levantan la mano, creo. A ver. Y hasta aquí ahora vamos. Dime, ¿cuáles son los momentos de una narración? Los 3 momentos más importantes. Inicio, nudo y desenlace, profesor. Bien, inicio y nudo y desenlace. Entonces, si vamos a leer un texto narrativo, debemos tener esta capacidad de encontrar el inicio y nudo y desenlace. Qué bonito sería que cuando tú lees un texto, un cuento, una leyenda, te diga, acá está el inicio, mira, acá está el nudo, mira. No, pues no es así. Ese trabajo de identificarlo, inferir, deducir hasta dónde está el inicio, hasta dónde está el nudo, es el trabajo del lector, ¿no? Muy bien, Kiara. Entonces vamos a identificar el inicio y no el desenlace. Porque nos va a permitir comprender mejor un texto. Ojo que la clase no consiste en hacer toda una teoría sobre la narrativa, ver primera persona, tercera persona, como he visto otros cursos de comprensión lectora. No. Recuerden que un curso de comprensión lectora es comprender lo que leemos y demostrarlo elaborando un organizador visual o respondiendo preguntas de comprensión lectora. Muy bien. Segundo criterio de evaluación, vamos a deducir las relaciones entre los personajes y sus acciones más importantes. Y ya Kiara creo que nos ayudó con las acciones más importantes. Yo podría preguntarle a Camila, ¿cuáles son las acciones más importantes? Ya las mencionó Kiara. Sí, ¿cuáles son las acciones más importantes en un texto narrativo? Inicio, nudo y desenlace. Y ahora, dime, una consulta. ¿Quiénes vendrían a ser los que realizan el inicio y no el desenlace? ¿Quiénes son los que van a realizar esas acciones? Los personajes. Ajá, y una consulta, Camila, pero si hay a veces en un cuento, en una narración, en un relato, se menciona que el tío, que la mamá, y no aparece, no actúa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Serían personajes o no son personajes? ¿Les prestamos atención o no? No tanto, digamos. No tanto, ¿no? No, Sí, te escucho. o sea, no es un personaje principal. Ahí está. Entonces, Camila, ya lo has dicho, hablamos de un personaje principal, aquellos personajes que realizan las acciones
Las acciones más importantes, ¿no? El inicio y el desenlace. Ya, muy bien, muy bien. Ahora sí, otra consulta. El tercer criterio de evaluación. Explico el propósito comunicativo de un texto narrativo. Muy bien, explico el propósito comunicativo de un texto narrativo. Entonces preguntaría, ya participó Kiara, participó Camila. Cristian Chung, ¿puedes responder? ¿Puedes activar tu audio? Ya. Después... Ya. Fran, una consulta. Cuando uno lee un cuento, el propósito del cuento, Fran, será entretener, convencer o informar. Ya, ahí está, te lo pongo. Tienes tres opciones, Fran. Entretener, informar o convencer. ¿Cuál será el propósito de un Entretener, texto? profesor. Te escucho, Entretener, Fran. profesor. ¿Cuál? Te escucho, te escucho. Entretener, profesor. Entretener, bien, Fran. Un texto narrativo puede entretener, tal vez puede divertir, ¿no? Nos puede hacer reflexionar, tal vez con una moraleja, pero no va a informar y tampoco va a convencer, ¿no? Muy bien, Fran. ¿Ves? Ya estamos mejorando ya. Muy bien. Y también vamos a opinar sobre el contenido y la forma de un texto narrativo. Entonces, a ver, quiero ver quiénes más pueden activar sus audios. Gonzalo, ¿puedes activar tu audio o vas a responder por el chat del Meet? Gonzalo. Ya. Claro, no te preocupes, Ana Martínez, lo importante está en participar, ¿no? Por el chat del Meet o por el audio, ¿no? Gonzalo, ya, bueno. Rosa Vadillo, ¿puedes activar tu audio o vas a participar también por el chat del Meet? Sí, puedo activar mi audio, profesor. Ya, listo. Jennifer, una consulta. Ahí dice texto narrativo y en la parte superior menciona cuento. El texto narrativo es un tipo de texto. Cada tipo de texto contiene géneros textuales. Uno de estos géneros textuales es el cuento. ¿Qué otros géneros encontramos dentro del tipo de texto narrativo? Cuento, ¿qué más? Vamos, te escucho, Rosa Darío. Las historietas, profesor. Ya, las historietas es un género textual. En este caso, como te cuentan una historia, es un texto narrativo. Bien, Rosa, bien, bien, ¿ah? Muy bien. Jesús Loaiza, ¿puedes activar tu audio? Muy bien, Rosita. Jesús, ¿puedes activar tu audio? Ah, ya. Jonathan, por escrito, vamos. ¿Qué otros géneros textuales conoces, Jonathan, por escrito? Muy bien, Gonzalo, si tienes problemas con el audio, no hay problema. Estamos acá también para poder escuchar y aprender. Julio. A ver. Sí, Julio. Julio Campos. Dime, aparte del cuento, ¿qué otro género textual dentro del tipo de texto narrativo conoces? ¿Hay cuento? ¿Qué más, Julio? Te escucho. A ver. César Adrián, ¿tienes problemas con el audio? Ya. Jesús Loaiza, si tu audio no funciona, ya ves, Ana Claudia está escribiendo ya. En el chat del Meet, vamos, escriban. Ana Claudia dijo fábula. Ya, muy bien, tenemos fábula, tenemos cuento, estos son géneros discursivos o géneros textuales. Ya, pero dentro del tipo de texto, ¿qué otros géneros hay? Adrián. Ya, sigo preguntando. ¿Quiere ya participó? Piero Díaz, ¿puedes activar tu audio? Piero Díaz. Ya. Sandra Suaznavar, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesor. Ya, muy bien, Sandra, perfecto. Sandra, una consulta. Aparte del cuento y la fábula, ¿qué otro género encontramos dentro del tipo de texto narrativo? Fábula, cuento, ¿qué más? Hay uno que cuentan los familiares, las personas así mayores, cuando se reúnen así. ¿Leyendas? Leyendas, bien, muy bien, leyendas, cuentos. Hay uno que tiene moraleja, Sandra, ya, para terminar contigo. Tiene moraleja y sus personajes son los animales hablan por lo general, ¿no? Fábula.
Fábula, bien, Sandra, perfecto. Entonces, hemos escuchado géneros textuales, géneros discursivos también se llaman, dentro del tipo de texto narrativo. O sea, dentro del tipo de texto narrativo encontramos géneros textuales, cuento, fábula, leyenda. Y en el chat de Meet también está participando Ana Claudia y nos menciona leyendas y mitos. Acaban de agregar mitos, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, mira, estamos participando por el chat del Meet, estamos participando por el audio, perfecto. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Antes de la lectura, tenemos que hojear el texto y vamos a responder estas preguntas. Vamos a hojear el texto, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito el texto. Ahí está. Les voy a dar la técnica del 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. 2 párrafos más. Estamos hojeando, no estamos leyendo así literal. Estamos hojeando. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Igual termino con esto. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Se acabó. Hemos hojeado el texto. Ahora voy a hacer las preguntas de rigor. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Por ahí creo que hay me parece hay un audio para poder preguntar. Hay un audio activo. Ya, muy bien. A ver. Asher, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesor. Buenas tardes. Recién me Ya, acabo de buenas conectar. tardes. Asher, sí, una consultita. Mira, estamos en estrategia antes de la lectura. Y dime, ¿qué tipo de texto será? Así al ojo nada más. ¿Qué tipo de texto será? Según hemos hojeado. Texto continuo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, un remember, vamos a hacer un refuerzo. A ver, recitemos los tipos de texto. ¿Cuáles son los tipos de texto? Por lo menos los más comunes, ¿ah? ¿Cuáles son los tipos de texto? Vamos. ¿Qué ha pasado? No hemos almorzado. Narrativo, instructivo. Bien, Kiara, narrativo instructivo, has dicho 2. Valerie, tu audio. Argumentativo. Valerie, suena como antena así. Ya. Ahí está, Ana Claudia ya se disparó, ya, descriptivo, narrativo, informativo. Ya, muy bien. A ver, Ana Claudia dijo descriptivo, narrativo, informativo. Kiara dijo instructivo, narrativo. Faltaría uno, el que convence. A ver, te escucho. Y Gonzalo también ha escrito, pero no ha escrito el que convence. Nos faltaría para nuestra colección uno. Argumentativo, profesor. Argumentativo. Argumentativo, muy bien, Camila y Kiara. Muy bien, argumentativo, bien, Rosita. Ya está, pues que convence. Eso hemos hecho la semana pasada. Muy bien. Ahora, pero ya que saben de memoria los tipos de texto, un aplauso nada más por eso. Pero yo le daría 2 aplausos si es que me dicen, estamos proyectando el texto, si me dicen qué tipo de texto será. Ojo, pero ojeándolo, no estamos leyendo formalmente, ya lo has ojeado. Ya, si quieres, ojea esto. El gato está tomando sol en su terraza. Ya, así empieza. ¿Qué tipo de texto será? ¿Y por qué? A ver, vamos, voluntarios. Uy, no hemos almorzado. Pero es válido equivocarnos cuando es antes de la lectura. Ya levantó la muy bien, en el chat del Meet ya le respondió Asher. Muy bien, a ver, Camila, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesor. Listo, Camila, dime, ¿qué tipo de texto será? Vamos, te escucho. Narrativo. Muy bien, ¿por qué piensas que es eso? ¿Por descarte? ¿Es una corazonada? ¿El sexto sentido? ¿Por qué piensas Porque creo que nos está narrando un cuento, algo así. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo te das cuenta? Porque Mira, hemos ojeado primeramente. O sea, al principio. Has ojeado, ¿pero qué has encontrado? ¿Has encontrado que, no sé, acá dice texto narrativo, dice acá arribita, o por qué? Que un personaje mayormente se emplea más. Como el ¡Ahí está! Muy bien, Camila, porque ya ojeaste el nombre de un personaje. Por lo general, en los textos expositivos, argumentativos, es muy difícil que siempre se mencione a cada rato un personaje, a menos que sea algo histórico, ¿no? Bueno, por ahora pensamos que es narrativo. Muy bien, Camila, listo. Muy bien en el chat del Meet. Muy bien, Adrián. Muy bien, Asher. Muy bien, Kimberly. Kimberly ya respondió, mira, narrativo porque nos narra una historia de cuento. La historia de un personaje, ¿no? Ya vamos a ver su nombre. Muy bien, ahora continuamos. Vamos a fijarnos en qué formato está. ¿Continuo? Ajá, muy bien. ¿Y por qué es continuo?
Porque tiene... Que contiene párrafos. Porque tiene párrafos. Párrafos. Bien, Kiara Camila. Muy bien, Asher también. Párrafos. Y solamente tiene párrafos, no tiene ninguna imagen o elemento o tabla que acompañe, no solamente son puros párrafos. O sea que está en formato continuo. Muy bien. A ver, mira, ¿quién escribió el texto? Ya, vamos a hojear el PDF. Ya. Una consulta, ya, mira, te la voy a plantear así. Por lo general, en un texto narrativo, ¿dónde aparece el autor del texto? O sea, ¿dónde aparece el nombre del autor del texto? ¿Al inicio, al medio o al final? Al final del texto. Al final del texto. Al final, ya vamos al final. Dime, ¿aparece el autor del texto o no? Sí, adaptado. Sí. Sí, dice por ahí. La marca, sí. Está chiquito, dice, vamos a agrandar la vista, a ver, hasta que se pixelee, vamos. 300%, mira, ¡guau! Y ahora sí. ¿Sí se puede leer? ¿Quién es el autor? Monse. Monse. ¿Quién es Monse? Paso, por favor, más respeto. No, está bien, es Monzó, ¿no? No se nota bien, parece una O, parece una A, ¿no, Asher? Es Monzó, dice. Ya. Sí, no se ve bien. Acá está el apellido nada más, ¿no? Monzó, no es Monse, Monzó, y la inicial de su nombre, que es Q. Solamente sabemos que es Monzó. Acá dice 2001, deduzcan, ¿qué indica ese 2001? Que fue El El año año que El fue año en creado. el que se adaptó. El año escrito. escrito, publicado. Recuerden que el texto lleva a sus manos, el texto llega a ustedes cuando se publica, así como los libros del ministerio se publican en el año 2012, pero llega el 2013, ya igualito, ¿ya? Se pone la fecha cuando se publica, o sea, cuando la imprenta o la editorial saca los libritos. ¿Y cuál es el nombre del libro de Monzó? ¿Cómo se llama el nombre del libro? Ahí está. 86 fuentes. 86 puntos. Muy bien. Hemos tenido que aumentar el zoom al 300%. Mira, pobre vista, nos hemos pixeleado. Ya, listo, ahora sí, regresamos. ¿Ven? O sea que sí aparece, en este caso al final. En algunos casos aparece al inicio, ¿no? Y mira, este texto narrativo que vamos a leer no tiene título. Uy, más difícil, ni siquiera nos podemos guiar de eso. Ya, perfecto. Ahora, ¿de qué trata el texto? ¿De qué tratará el texto? Y preguntaría, a ver, me pueden responder por el chat de mira, Kimberly está diciendo que el año en que fue lanzado el texto, ya, lo publicaron o lo lanzaron. Adrián me dice al final. Bien, Adrián, se ha dado cuenta. Ana Claudia también se dio cuenta que estaba al final, ¿no? Y, a ver, preguntaría a Kiara, tú puedes activar tu audio. Kiara, ¿puedes responder? Sí, profesor. Ya, todavía no estamos leyendo formalmente porque estamos en el momento antes de la lectura, pero la pregunta es, ¿de qué tratará el texto? Así, deduce. O sea, piensa nomás, puedes equivocarte. ¿De qué tratará el texto? ¿De un perrito? ¿De un gatito? De que tratará sobre algunos sucesos por los que va a pasar Edgardo, ¿no? Ahora la pregunta del millón, ¿y cómo sabes que va a tratar sobre eso? ¿Cómo sabes que va a tratar de un tal Edgardo? Porque está empezando con el nombre de... Porque en el texto Bien, nos Adrián. nombra el primer personaje del texto. Bien, Adrián, y bien, Kiara, porque aparece Edgardo, mira, cada rato me dice, dice Edgardo, después, ¿dónde dice más? ¿Dónde está? Por ahí he visto más Edgardo. Bueno, dos veces he encontrado el término dueño, por acá veo dueño, y después menciona otra vuelta Edgardo, ¿ya ves? Edgardo es acá el principal. Bien, listo. Bien, Adrián, bien, Kiara. Regresamos antes de la lectura. Ahora, una consulta, aunque Fran ya lo había respondido, ¿eh? Entonces, nuevamente, Fran, ¿puedes activar tu audio, Fran? ¿Estás ahí? No. Ya, Fran, ¿cuál será el propósito de este texto? ¿Cuál crees que es el propósito del autor del texto al contarnos sobre Edgardo? Ojo que podemos equivocarnos porque todavía ni hemos leído el texto, ¿eh? Ya. Camila, una consulta, puedes activar tu audio. ¿Cuál crees que será el propósito del texto? Vamos, porque estamos deduciendo. Entretener a los lectores. Entretener, no creo que sea aburrir, ¿no? Entretener, hacer reflexionar, ¿ya? Porque todavía no hemos leído el texto, ¿no? O sea, no tenemos una idea clara. De eso trata la estrategia antes de la lectura.
de ir planteando nuestras hipótesis, nuestras posibles respuestas a lo que vamos a encontrar en el texto, ¿ya? Y es válido equivocarnos, no hay que tener temor en eso. El que no se equivoca, no aprende. Muy bien, ahora sí, te voy a dar la teoría y te voy a dar los trucos. Muy bien, el texto que vamos a leer es un texto narrativo. Los textos narrativos te cuentan una historia donde hay personajes principales. A ver, vamos a hacer participar. Rosa, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesor. Ya, listo. Rosa, una consulta. ¿Cómo sabemos que un personaje es principal? ¿Tiene un letrero que dice personaje principal o cómo lo reconocemos? El personaje principal los podemos reconocer porque realizan las acciones más principales en el texto, profesor. ¡Ay, qué bonito leer la diapositiva! Un personaje principal, ¿por qué? Vamos, levantaste la mano. Creo que eres Eric, ¿no, Eric? ¿Estás ahí? Sí, profesor. Te reconozco, Eric, aunque entres con otra cuenta. Ya, Eric, una consulta. No, profesor, es mía. Un personaje principal. Vamos, Eric, te escucho. Personajes principales se destacan más por hacer las obras o acciones más importantes, que ¡Ay, más qué varían bonito! en el texto. Qué bonito leer mi diapositiva. Ya, una consulta. ¿Cómo sabemos que Edgardo es el personaje importante? No quería tocar. Porque se repite muchas veces. Porque aparece, dime, ¿cuántas veces aparece? Aparece varias veces en acciones repetidas. Entonces, ¿cómo sabemos que un personaje es principal? Ahora sí, dígalo. Aparece muchas Aparece, veces. Aparece Porque es más mencionado. Aparece. Claro, ¿Por qué no ha mencionado? Porque es el que más se habla en el texto. Exacto, bien, ya se dieron cuenta, ¿ves? Ya está, muy bien. Son los personajes que aparecen más. Bueno, la teoría nos dice que son los que hacen las acciones principales. Ya habíamos respondido que las acciones principales tienen que ver con el inicio, el nudo, o también llamado problema, y finalmente con el desenlace, con el final, ¿no? Entonces, en el inicio encontramos una introducción a la historia de trama, una introducción, ¿no? ¿Dónde sucede? ¿En qué tiempo, tal vez? Todo está bonito en la historia hasta que aparece un problema o un nudo. Y toda la historia trata de cómo solucionar ese problema. A ver, una consulta. Los que han ido al cine, o de repente lo han visto en pirata, o lo han visto en internet. Levanten la mano, porque Google Meet tiene para levantar la mano. Levanten la mano, una consulta. ¿Han visto Spider-Man? Bueno, el ultimito, ¿no? Todo el mundo levanta la mano. Ni participado, pero están levantando la mano todos. Ya, muy bien. Todo el mundo ha visto Spider-Man, ¿no? Han visto los 3 Spider-Man que hay. No quiero spoilearles el final, ¿ya? No voy a spoilearles el final. Voy a contarte lo del... Ya, no te voy a contar Jesús, que al final muere. Ya no te voy a contar nada más, Jesús, ¿ya? Ya. Todo está bien en la historia ahí. Bueno, todo está bien, no. Comienza con algo. Todos saben la identidad de Peter Parker. Ya, hasta ahí, bueno, no se acaba el fin del mundo, la ciudad no explota. Hasta ahí estamos normal. Es un problema de los personajes, pero es un problemita simple que no implica muertes, no implica desgracias, no implica acción, ¿no? Que es lo que queremos ver. En cambio, el nudo de Spider-Man comienza con ¿qué? Y esto también está en el tráiler, ¿ah? ¿Cuándo comienza el nudo? A ver, alguien que ha visto la película, levante la mano. ¿Cuándo comienza el nudo? Ya, levantaste la mano, Asher. Te escucho, Asher. El nudo comienza con la llegada de los 6 siniestros. Pero ¿por qué se ocasiona a los 6 siniestros? ¿Hay algo que hizo Peter Parker? ¿A dónde Porque fue? dio una segunda oportunidad. Dio una segunda oportunidad a ellos. Son buenas Camila, personas. esa segunda oportunidad es la consecuencia. Porque Peter Parker le pidió al Doctor Strange que todos se ayudaran. ¡Exacto! Si Peter Parker no iba a buscar al Doctor Strange, no había película, no había historia. Bueno, no hubiese ingresado a la universidad, ¿no? Igual que sus amigos. Pero no venían los 6 siniestros. Al no venir los 6 siniestros, ya no sucede lo que dice Camila. No hay una segunda oportunidad, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que hay una serie de hechos que son desencadenados por una acción anterior más importante? Igualito, es un texto narrativo, por eso es fácil leerlo, ¿ya? Muy bien, entonces ya saben cuándo tenemos el inicio de una historia y cuándo empieza el nudo problema, ¿no? En Spider-Man, el nudo problema comienza cuando él busca al Doctor Strange
y le dice, haz que nadie me recuerde. Y ahí comienza el problema cuando le dice, sí, pero que no me olvide mi tía, sí, pero que no me olvide mi enamorada, sí, pero que no me olvide mi... Revierte el hechizo del Doctor Strange. Claro, valoró el hechizo, ¿no, Adrián? Ya, pero ahí comienza el nudo, el problema o nudo, porque al interrumpir el hechizo, como muy bien nos hizo acordar Adrián, ahí pues ¡pah! Aparecen los 6 siniestros que menciona Asher, y como aparecen los 6 siniestros, después está preocupado por darles la segunda oportunidad que menciona Camila, ¿no? Muy bien. Entonces yo les pregunto, ya que hemos mencionado una historia contemporánea, ¿qué hubiese pasado si la bruja del cuento de Blancanieves no le preguntaba al espejo, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? ¿Qué hubiese pasado? Si... Nunca se hubiera dado cuenta de la existencia de Nunca se habrá dado cuenta. ¿Cómo que hubiera puesto, pues? ¿Hubiese habido puesto o Nunca no? hubiera querido matar a Blancanieves. Y no hubiese querido matar a Blancanieves, Blancanieves nunca hubiese conocido a los enanos y por consecuencia Blancanieves nunca hubiese conocido al príncipe. El multiverso de Blancanieves, ¿no? Donde Blancanieves nunca conoció al príncipe. Ya, muy bien. Otra preguntita para hacer reflexión. ¿Qué hubiese pasado si Caperucita se quedaba en casa y no salía? ¿Qué hubiese pasado? Nunca hubiera salvado a sus abuelas de ser comida por el lobo. Bola del lobo, pues. Nunca hubiese conocido al lobo. El lobo no se lo hubiese comido, ¿no? Bien, Adrián, bien, Valeria, bien, bien. Y finalmente, la última preguntita de reflexión. ¿Qué hubiese pasado si las hadas madrinas no se hubiesen presentado ante Cenicienta? No hubiera conocido al príncipe. Claro, muy bien. No haber conocido al príncipe, nada que la zapatilla. ¿Cuál es zapatilla? Nada que el zapato, ¿no? Oye, Hubiera limpiado todo. Oye, pero veo una participación. Dice, ¿qué hubiese pasado si las hadas madrinas no se hubiesen presentado ante Cenicienta? Dice, hubiera muerto. No creo, porque Cenicienta, así aparezcan las hadas o no, no es que hubiese muerto. Hubiese sido como Natasha, ¿no? O como Maricucha, que trabaja en una casa, ¿no? Pero no. No hubiese conocido al príncipe y no hubiese cambiado de estilo de vida, ¿no? Cenicienta hubiese sido siempre la esclava de sus hermanastras y de su madrastra. Muy bien, entonces ya sabemos reconocer el problema o nudo de una historia. A ver, escucho en el MIT. No hubiese podido ir al baile, ¿no, Frank? Claro, pues no hubiese ido ahí al baile, ¿no? No hubiese podido bailar reggaetón, ¿no? Como el príncipe. Muy bien, Frank. Ahora sí, en un texto narrativo vamos a suprimir los incisos, ya próximamente vamos a ver qué son los incisos, que son segmentos de una historia que están entre comas o paréntesis que no se resaltan. En un texto narrativo no vamos a subrayar, vamos a cambiar acá de dinámica porque si no nos vamos a confundir. Voy a tacharlo, ¿ya? Como señal de que no se subraya. No vamos a subrayar los incisos, no vamos a subrayar a los seres mencionados, es decir, personaje que aparece una sola vez mencionado, pero que no actúa, no es personaje, no lo vamos a resaltar. Descripciones detalladas, detalles, ay, que la montaña grande, inmensa, que la montaña rocosa, son detalles. Los detalles y las descripciones detalladas no se resaltan. Y los diálogos que tienen que ver con hechos secundarios tampoco se resaltan. En cambio, en un texto narrativo vamos a resaltar o vamos a subrayar los personajes y las acciones relacionados al problema o nudo, y a los diálogos que luego son reforzados por la narración. Vamos a encontrar entonces a los personajes principales. Y ahora sí, ¿no? Porque ya lo habían descubierto. ¿Cómo descubrieron? Lo descubrieron porque los personajes principales son aquellos que aparecen en todos los hechos, ¿no? Aparecen en la mayoría o en todos los hechos. ¿Y cuáles son los hechos principales? Los que están relacionados al problema o nudo. Por eso es que cuando nos menciona Camila, Asher, acerca, yo les pregunté, ¿no? ¿Cuándo comienza el nudo? Y me mencionan, sí, cuando visita al Doctor Strange, sí, cuando le da la oportunidad, la segunda oportunidad a los 6 siniestros, o cuando mencionaron, ¿no? Mencionó Asher que aparecían los 6 siniestros, pues el detalle está en que todo eso está relacionado al nudo. Por eso es que lo consideramos como los hechos principales, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Ya está. Durante la lectura vamos a responder las preguntas que nos planteamos al inicio y ahora sí, ¿qué corresponde? Una consulta, sean sinceros, ¿ah? ¿Está bien? ¿Pueden leer
así el primer párrafo o tengo que, lo puedo acercar un poco más? Ya lo acerqué un poco más. ¿Está bien ahí? Está bien. ¿Está bien ahí? ¿Sí se puede ver? Sí, Sí, profesor. está bien, profesor. Listo, muy bien. Ahora sí. Son las 3:32 y vamos a leer 2 párrafos. En general vamos a leer, a ver, son 3. Quiero eliminar el resaltado para que no les interrumpa, no les afecte. Ahí está. 4, 5, 6 párrafos nada más. Y se acabó el texto, ¿ya? ¿Cuánto tiempo les doy? ¿Cuánto tiempo les doy para leer los 2 párrafos? 4 minutos, 5. A ver qué dice la mayoría. Escucho, leo. ¿Cuántos minutos quieren? Media hora, dice ayer. No te pases, no son 2 párrafos. Media hora. Sí, profesor, media hora. Media hora no te pases. No. A Si ver, leemos es más rápido. 8 minutos, ya, a ver, 8 minutos y en lectura Un silenciosa. minuto. Un minuto. 1 minuto. Ya, verdad, tiene razón, Adrián. Vamos a ver, son 3:33. Voy a darles hasta las 3:35, a ver hasta dónde han leído, ¿ya? Y ahí comenzamos. Ya, listo, a ver, hasta donde lean, ¿ah? 2 minutos, vamos. Muy bien, ahora sí, ¿se acuerdan del consejito para que puedan ir leyendo mucho más rápido? Primero, ¿quién es nuestro personaje? ¿En quién nos vamos a centrar? ¿En quién? En ¿En? Edgar. Gato, ya está. Ahora, el primer párrafo. ¿Qué es lo más importante que es el gato? Piensen como el gato, como Spider-Man. Nos centramos Ir en a las un bar. acciones importantes. Ujú. ¿Qué es lo único que hace en Toma el la primer decisión párrafo? de ir a un bar. Fue un bar. Que se va al bar, ¿no? Se va al bar y después de ir al bar, ¿qué hace? Ve a personas jugando Toma una dominó. cerveza. Ve personas Al jugando bar, dominó. Sí, una persona. Ve una cerveza. Oiga, Domino y aparece otro personaje. Una consulta, aparece otro personaje, así como Spider-Man tiene El su mejor dueño. El dueño del bar. el dueño del bar. Punto, se acabó. Ya terminamos de leer el primer párrafo. El primer párrafo es, trata del cardo, que en el lugar que es el bar, y el dueño del bar le pregunta, ¿no? ¿Cómo va todo, ¿no? Ya. ¿Y qué es lo que hace en el bar? Obviamente, que pide una cerveza, ¿no? Ya, perfecto. Y en el segundo párrafo, ¿qué pasa? Le cobra la cerveza, el cardo se regresa a su casa. ¿Qué pasa en el segundo párrafo? Contempla una ensalada. Un rato Ah, observa cómo juegan las personas domino. o sea, el segundo párrafo nos dice que el dueño dice atento, le pregunta si quiere, ¿no? Pero que Edgardo le dice que no. ¿Pero qué es? ¿A qué le responde que no, Edgardo? ¿A qué le responde que no? Que si come. Para sumarse al siguiente. Probar la ensalada. Que si quería comer. Jugar dominó, ¿sí? O sea, una persona le invita a jugar dominó a Edgardo, ¿sí? Ya. Y dime, Edgardo le dice que no.
Pero ahí viene algo curioso con Edgardo. Dime, ¿Edgardo siempre dice la verdad? A ver, date cuenta en el segundo párrafo. No, No, pone excusas. Siempre cambia el discurso. Excusas. Mentirosazo, ¿no? Muy bien, Adrián, Rosa, Valerie, Kiara, Asher, muy bien. Es mentiroso, ¿por qué? No tiene esposa, no tiene hijos. Te escucho, Valerie, te escucho, levantaste la mano, te escucho. Valerie, te escucho. Ya. Ya, entonces, el asunto está en que él miente, ¿no? Ya. El segundo párrafo nos sirve para que conozcamos o sepamos, o el autor nos cuente que él miente. A ver, ¿dónde puedo subrayar para que yo sepa que él miente? Ah, mira, el dueño sonríe porque esa es una broma habitual. ¿A qué se refiere con broma habitual? De que el gato... Que es más repetitiva. que Repetitiva. mienta, ¿no? Muy bien, Adrián, Asher y Camila, ya está, ya. Son bromas repetitivas, pero en este caso esta broma consiste en ¿qué? En mentir, ¿no? Bien, ya está. Ahora sí, son 3:38. A ver, no, los dos párrafos no alcanza. Este párrafito chiquito, 2 minutos hasta las 3:40. A ver, ¿ya? 2 minutitos. Ahora sí, leemos en silencio. Ya, muy bien. A ver, Camila, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, profesor. Camila, una consulta. ¿Por qué, según este párrafo, pero no está escrito acá, tienes que deducir, ¿por qué crees que Edgardo menciona el circo? ¿Por qué? ¿Puedo decirlo, Porque profesor? el mesero creo que le pregunta sobre su esposa para Ya. evitar el decir la verdad, todo eso. O decir- Ah, es que si el dueño le preguntaba cómo se llama la esposa, pues de repente ahí era más difícil mentir. Entonces Edgardo, antes de que el dueño haga esa pregunta, Edgardo ¡fum!, comienza a hablar de ¿qué? Comienza a hablar Del Circo. circo, de otro tema. del Circo. circo universal. Ajá, del circo universal. Por algo le han puesto en mayúsculas, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ahora una consulta. Con esto nos damos cuenta. ¿Edgardo es una persona que dice la verdad o que es un mentiroso? Que miente, profesor. Que Es miente. mentiroso. Miente. Miente, ¿no? Me hace acordar ahí cuando decían, profesor, ¿le he enviado la tarea? Pues sí, sí, le he enviado, profesor. Profesor, el perro se comió mi tarea. Claro, ¿no? Claro, miente, ¿no? Muy bien, Pero, Adrián. Ahora, profesor, ¿y la lectura dirá por qué miente? no sé, no he leído el texto hasta ahora. Yo leo con ustedes porque así hay más emoción. Bro. Muy bien, ahora sí. Lo único que sé es que hay preguntas de comprensión lectora. Muy bien.
¿Podemos leer los párrafos? No, no alcanza la vista, ya. Este párrafo chiquito, ¿cuánto? ¿2 minutos más? Ya, 2 minutos más, ¿ya? Este párrafo chiquito. Ya, a ver, Un minuto. 1 minuto, ya, vamos viendo, calculando, ¿ya? 3:44, vamos. Ya, a ver, Valerie, una consulta, ¿puedes activar tu audio? Sí. Ya, Valerie, una consulta. En este párrafo, ¿de qué nos damos cuenta? ¿Qué sería bueno resaltar? Te escucho, Valerie. ¿Cómo le diría? Creo que serían los jugadores de dominó voltean porque están escuchando lo que dice Edgar. Otra vez intenta hacerles creer una Mentira. mentira. La palabra clave es mentira. Ahora, tú me dirás, profesor, pero usted mencionó alguna vez en sus clases palabra clave, la palabra clave no es la que se repite. Sí, pero si te das cuenta, en todos los párrafos anteriores no aparece exactamente literal la palabra mentira, pero nos damos cuenta de que es mentira, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ya está. ¿Qué otro aspecto? Muy bien, gracias Valerie. Kiara, ¿qué otro aspecto más nos damos cuenta en este párrafo y deberíamos resaltar? Vamos, Kiara, te escucho. Kiara. Uy, ya, listo. Se podría Siguiente. resaltar. Sí, te escucho ya. ¿Qué podríamos resaltar? Vamos. No te preocupes, yo voy a retroalimentar. Se podría resaltar de que en el pueblo donde están, Ojo, estamos leyendo este párrafo. ¿Qué pasa? Este párrafo, no el siguiente. Ojo, porque ya por ahí estoy viendo tus intenciones. Este párrafo nada más. Claro, yo sé que Habla con tanta razón hasta tal punto que se inflama que no puede evitar sentirse fascinado. Ya está. Mira, si ellos saben que otra vez les quiere contar una mentira, pues tú cuando escuchas una mentira, pues no le tomas importancia. Pero acá viene lo más raro. Y mira, como siempre ocurre, él, o sea, Edgardo, habla con tanto afán, con tanto ánimo, que hace que las personas que lo escuchen se sientan, fascinados, interesados. ¿Sí? Ya está. A ver, ¿cuántos párrafos nos faltan? No, faltan 2 párrafos. Ya vamos. Con el penúltimo. Vamos, chicos, vamos. ¿Cuántos minutos? Ya, son 3:46, 3:48, ¿ya? Y así voy a seguir preguntando a más personas, ya cada vez así, a nuevas personas. ¿Ya? Vamos. Profesor, ¿puede ser hace más de 30 años que ningún circo viene al pueblo? Muy bien. Una consulta. Por lo menos acá ya vamos a encontrar algo que se ha mencionado durante todo el 2021, ¿no? Que acá aparecen paréntesis, y los paréntesis tienen información que no nos importa. Como aparecen
estos segmentos creo que tú has leído más rápido porque ya sabes qué eliminar, ¿no, Valerie? Sí, profesor. Aparte que a cada rato menciona, hace mucha descripción y la descripción tampoco se resalta de que los toldos, las carpas, los trapecistas, son detalles. ¿Y qué hacemos con los detalles, Valerie? Te escucho. Y las eliminamos, Los profesor. eliminamos, no los resaltamos. Entonces creo que al eliminar todo eso que has mencionado, Valerie, bueno, al eliminar todo eso que hemos reflexionado, no, al final nos queda esto, ¿no? Ya. O sea, las personas que lo escuchan se emocionan, ¿no? Ya. ¿Y qué más dijiste, Valerie? ¿Qué más dijiste? Hace más de 30 años que ningún circo había en el pueblo. Uy, por eso creo que de repente, ¿no? Aunque no les interesa, porque dice acá, mira, después dice, tampoco les interesaba. Pero esto no impide que todos ilusionados presten atención al gato. O sea, ¿qué pasa con el gato? El gato miente, pero ¿son indiferentes con lo que dice el gato o se ilusionan con lo que dice el gato? Como que se ilusionan, lo escuchan atentamente. Ya está. Y una consulta, a ver, vamos a preguntarle. Adrián, una consulta, ¿puedes activar tu audio? Ya. Sí, profesor. Adrián, una consulta, y dime, las personas que escuchan a Edgardo, ¿siguen jugando dominó o se quedan escuchándolo? Se quedan escuchándolo porque les ha interesado lo que está hablando. Muy bien, Adrián, perfecto. Entonces, mira, lo que hace Adrián con sus mentiras, interrumpe a la gente y ya ni siquiera quieren jugar dominó. Muy bien. Vamos a leer, ¿nos alcanza? Ya vamos a leer este párrafo chiquito. No es un párrafo, es la parte de un párrafo. Vamos a leer hasta monociclos, ya, hasta acá, hasta donde he marcado. ¿Ya? Hasta acá vamos a leer. Vamos. ¿Cuánto tiempo? Hasta las 3:50. ¿Cuál es, profesor? Desde ese parrafito, desde que dice en ese momento hasta monociclos. Es cortito, es que no alcanza la vista para resolver. Profesor, ¿el dueño del bar le ha propuesto ir a ver el circo antes que acabe el día? Así dice. Vamos a Eso puede esperar. Claro, claro, más bien yo quiero que te centres en qué resaltar y ya como que ver de qué trató toda la historia, ¿no? Porque ya me voy dando cuenta que trata de Edgardo, pero Edgardo yo le agregaría algo más, es un mentiroso, ¿no? Yo quiero ver cómo termina, quiero ver cómo termina. Parece que el dueño del bar es un personaje, pero secundario, por así decirlo. Ya, muy bien, ahora sí, vamos a preguntar. Rosa, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, profesor. Eh, a ver, hasta donde has leído, ¿qué entiendes del último párrafo? Te escucho. Que el dueño del bar va a comprobar la mentira de Edgardo. Ah, muy bien, la ha resumido bien, ¿ah? Ese dueño, ¿no? Primero le quería decir que, a ver cómo se llama tu esposa, y ahora lo que quiere hacer el dueño es ir a ver el circo antes de que acabe el día. Pero ojo, podemos pensar que el dueño quiere mostrarle que él está mintiendo, porque no creo que sea tan ingenuo o qué raro sería que el dueño se crea el cuento, sabiendo que él es un mentiroso. ¿No, Rosa? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora, ya, a ver, otro detalle. ¿Quién más de que participa por audio? Ajá. Kiara, una consulta. ¿Y qué pasa con las personas que juegan dominó y los otros que están en el bar? Menos, o sea, no el dueño, sino los otros. ¿Qué pasa con los demás?
Al Y parecer le ahora, llamó mucho la atención el poder ver el circo. o sea que también se alistan para salir, ¿no? Mira, se arengan. Arengarse es animarse, ¿no? Se arengan exclusivamente los unos a los otros, o sea, se animan entre ellos, ¿no? Y ya están en la calle. Muy bien. ¿Qué entiendes o qué deduces del final? Te escucho, Sandra. ¿Qué piensas o qué deduces del final, Sandra? ¿Que el dueño y la gente se cree el cuento, se cree la mentira o no? ¿Qué piensas, Sandra Stephanie? Asher, ¿puedes activar tu audio? Asher. Hay problemas con el audio, no se escucha. Uy, ya. Listo, ya. Camila, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, Camila. profesor. Ya, Camila, vamos, redondea la idea. Ya, tú primero, Camila. ¿Cómo termina la historia y qué podemos pensar de ese final? Te escucho, Camila. Que al final no era verdad lo que decía y que es mentiroso y así. No, pero ahorita una pregunta. ¿Y por qué crees que el dueño me cierra la puerta y se suma al grupo de personas que se apresuran acá abajo? O sea, ¿por qué el dueño y por qué la gente se van? Por eso no lo escuché bien, mi internet está mal. ¿Cómo? Ya, ¿por qué el dueño y la gente del bar se van, salen a la calle? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Para comprobar si es verdad lo que dice. Así. Ya. ¿Tú, Valerie, qué dices? Te escucho, Valerie. Porque quizás estos llegaron a un punto de que como sería la forma de que hablaba ya, es decir, como decirlo ya, vamos al lugar, si es que de verdad el circo existe de la forma que lo describe. Interesante, ¿ah? Muy bien. O sea que es un final que se puede interpretar de muchas maneras. Muy bien. Ahora una consultita. Ya. A ver. Kiara, al final, ya tenemos durante la lectura, ¿no? ¿Qué tipo de texto fue, Kiara? Te escucho, Kiara. Un texto narrativo, profesor. ¿Qué formato tuvo? Continuo. Continuo. ¿Quién escribió el texto? Fue un tal más. Manso. Monse no era, ¿no? Era Manso o Monzó, ¿no? Ya, Monse, ya, muy bien. Ahora la pregunta más difícil. A ver, la pregunta más difícil se la voy a dejar a ver, Valerie, ¿de qué trató el texto? Te escucho, ¿ah? A ver, Valerie. ¿De qué trató el texto? Así, como si fuese un tema. De que Edgar, una persona mentirosa. Edgar, una persona mentirosa, ya no hay ningún verbo. Te escucho, Camila. Las mentiras de Edgardo. Ay, en esa frase estaba pensando. Muy bien. Como Edgardo era el personaje principal y aparte también la palabra clave era mentira, pues yo puedo decir las mentiras de Edgardo, ¿no? Muy bien. O Edgardo el mentiroso también, ¿no? Pero sí. Edgar y sus mentiras, algo así, ¿no? ¿O no? Claro, es que las palabras clave al final te das cuenta que es Edgardo y son mentiras porque constantemente, o por ejemplo, mira, lo que ha escrito Asher está bien, ¿ah? Asher escribió en el chat del Meet Edgardo y sus mentiras. Hay distintas variantes o posibilidades de redactar el tema, ¿no? Siempre respetando las palabras clave que podemos deducir del texto. El propósito creo que ha sido entretenernos, ¿no? O hacernos reflexionar sobre las mentiras y su influencia. Y, a ver, activa tu audio, Camila. Te quiero escuchar, Camila. Mira. Sí, profesor. Camila, ¿cuál sería el inicio? Ya, sin regresar al texto, así, de lo que te acuerdes. ¿Cuál sería el inicio del texto? Así como Spider-Man hicimos un ejemplo. ¿Cuál sería el inicio? Cuando Edgardo entra al bar y pide una cerveza. Ya, ese es el inicio. Edgardo entra al bar, a punto. ¿Dónde comienza el nudo, Camila? Uy. Creo que cuando el señor del bar le pregunta cómo se llama su esposa. Ahí, ¿no? Porque él comienza a armarlo de la mentira.
Cuando comienza a hablar de qué? Del circo. Universal, el circo, muy bien. ¿Y cuál es el desenlace? Todo el mundo se cree las mentiras porque Edgardo Y habla... todos van al circo. Sí, No, sí, y todos sí. cierran, todos cierran el bar, todos salen, ¿no? Porque Edgardo habla con mucho afán, con mucha efusividad. Perfecto. Ahora sí, No se cree. hace que las mentiras sean creíbles. Así que cuídense esas personas que hacen que las mentiras sean creíbles. Muy bien. Después de la lectura, una consulta. La semana pasada, los que estuvieron la semana pasada, ¿qué hicimos? ¿Respondimos preguntas de comprensión lectora o hicimos un organizador visual? ¿Qué hicimos la semana pasada? Yo no sé, profesor. Ya estabas, ¿no? Ya, muy bien. Hicimos un organizador visual. Era un cuadro comparativo. Pero en cambio ahora no. Ahora vamos a ¿qué? A responder preguntas de comprensión lectora. A ver, acá está. Primera pregunta. Según el cuarto párrafo del texto, ¿qué provocó la fascinación de los jugadores de dominó que escuchaban a Edgardo? ¿Qué fascinaba? ¿Qué le gustaba a los personajes? Ahí que están? El circo. Se dan cuenta por el circo. A ver, dice obstinación, efusividad, frecuencia, dice acá explanada, circo y ninguna necesidad ni beneficio. Obstinación, ¿qué significa? A ver, vocabulario, ¿alguien sabe qué es obstinación? ¿Una persona obstinada? No. Obstinado, obstinación se refiere a terquedad. Dime, Edgar... Que se mantiene firme en una idea. Que se mantiene firme en una idea, muy bien con tu diccionario. Terco, terca. Está bien, está bien, está bien. Terco o terca. Dime, ¿Edgardo es terco? No. Sí. No. No. No parece que sea terco, no podemos deducir, se elimina la A. Ahora, ¿es la efusividad con la que Edgardo contaba o la frecuencia con la que Edgardo mentía? ¿Cuál creen? ¿Cuál le aparece más? Mentía. La efusividad con la que contaba. Pero la frecuencia o la efusividad, ya. Vamos al cuarto párrafo para recordar. Vamos al cuarto párrafo, entonces, porque si todavía estamos dudando, 1, 2, 3, este es el cuarto párrafo. Vamos a ponerle un numerito, ¿ya? Uy, mi cuarto es bien grande, ya. A ver, ¿qué nos dice acá? Dice que hablaba con mucho afán. Y estaban fascinados, dice, por eso. Entonces, ¿cuál creen? ¿Que era porque él mentía frecuentemente o por su afán, por su efusividad? A ver, vamos a la pregunta. Ahora, si Por los detalles que ponían sí en sus mentiras, siendo tan reales. Y un detalle más, pero dice, ¿qué provocó la fascinación de los jugadores de dominó que escuchaban a Edgardo? ¿La frecuencia con la que Edgardo mentía sin ninguna necesidad ni beneficio? ¿O por la efusividad porque Edgardo contaba nuevos detalles del circo? Ahora sí. Creo que sería la frecuencia con la que Edgar mentía sin ninguna necesidad de beneficios. Ya. Hasta acá estaría bien, pero este elemento ya no haría que ellos se fascinen, que les agrade, que les guste. O sea, esta partecita hace que esta alternativa se elimine. Porque dice, porque mentía sin ninguna necesidad ni beneficio. O sea, porque una persona miente sin necesidad de hacerlo, sin ningún propósito, ¿por eso van a quedarse fascinados con su historia? ¿O era porque él contaba con mucho ánimo nuevos detalles sobre el circo? ¿Cuál creen que es la respuesta? La B. La B. ¿Se han dado cuenta que un buen distractor era la alternativa C, no? Uy, la C casi nos hacía caer, ¿no? Ya está. ¿Cuál es la respuesta? La B, ¿no? La que estaba muy cerquita era la C y la que rápidamente se eliminaba era la A. 11B. 12. A partir del texto, ¿cuál es el rasgo de personalidad que describe mejor al dueño del bar? Distraído, complaciente, temperamental. A ver, si no reconocen algún significado de una palabra, normal, ¿eh? A ver. ¿Alguien sabe qué es temperamental? A ver, tú, Valerie, vamos con el diccionario. Creo que te preguntas es una persona que aguanta cosas como mentiras, por decirlo. Tiene temperamento. No sé cómo decirlo. O sea, es una persona que cambia sus estados de ánimos y sus impulsos. ¿Ya? Es una persona que por lo general cambia esto, ¿no? O sea, es impulsiva. Dime, ¿el dueño del bar es impulsivo? ¿Es temperamental? No, profesor. No se puede deducir del texto.
Es complaciente. ¿El dueño del bar es distraído o complaciente? Complaciente. 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 Si no fuese complaciente, él diría, hey, deja de mentir. Pero él no le dice de frente, ¿no? Hey, deja de mentir. Se queda callado, es cómplice, ¿no? Lo escucha. Escucha y deja que Te sigue mienta. la mentira. Muy bien, Yesimar, muy bien, Camila, perfecto, muy bien. ¿Ya? Los que tienen problemas con el audio, escriban por qué por el chat. Muy bien, Yesimar, muy bien, Asher también en el chat del Meet. Claro, ahí está, ¿no? La obstinación, la terquedad. Ya bueno, al final el dueño del bar no era distraído, sino que era complaciente, ¿no? No se hacía. 13. ¿Cuál de los siguientes hechos presentados en el texto ocurrió en último lugar? Una consulta, cuando nos referimos a último lugar, ¿a qué se refiere? ¿Que aparece al final en el texto? ¿O que según el tiempo, ahí voy a dibujar un reloj, ya, que se refiere al tiempo, que aparece primerito según el orden del tiempo? ¿A qué se referirá? ¿A que está situado en el último lugar o por el tiempo? Según el orden del tiempo. El orden del tiempo. Ahora, creo que como hemos leído y hemos resaltado, creo que sí podemos establecer un orden. A ver, Edgardo se aburrió de tomar el sol en la terraza de su casa. ¿Eso ocurre al inicio o al final? Al Al inicio. inicio. Porque eso es antes de que vaya al bar, ¿sí o no? Ah, ya. Este lo borramos. O no, de repente vamos a leer el B antes de borrar. El dueño del bar propuso ir a ver el circo del que hablaba Edgardo. Ah, ¿quién gana? ¿Quién ocurre en último lugar? ¿La A o la B? La B. La B. La B. La A es eliminada. Ahora vamos a ver si la C le gana a la B. A ver, la radio. Ya, listo. Muy bien. C. Un jugador de dominó le preguntó a Edgardo si quería sumarse a una nueva partida. ¿Qué tenemos que hacer? Imagina que de este examen, esas preguntas, imagina que de eso dependa si es que tienes una C o una B en el primer bimestre. Tendríamos que La B. La B. tendríamos que regresar al texto. Vamos a buscar una nueva partida y vamos a buscar el dueño del bar propuso ver el circo. Vamos a regresar, a ver, ¿ya? A ver. ¿Dónde está cuando propuso ver el circo? En el segundo párrafo, creo, profesor. Ah, eso es de ¿cuál? Cuando le invitan a jugar dominó. Ah, acá está, mira. Vamos a marcarlo como si fuese una bolita. Ya. ¿Se han dado cuenta que acá le invitan una partida, sí o no? ¿Y en qué párrafo está? En el segundo, ¿sí o no? Sí. Y cuando el dueño le invita, el dueño dice, a ver, vamos a ver el circo. En el último. Casi están al final. Ah, está bien, lo hemos resaltado. El dueño del bar les ha propuesto ir a ver el circo. Ya. Uy, ¿cuál es la respuesta? ¡Al ojo! La B. La B. La B. Muy bien, la B. Ya está, ¿ves? Ya está. Muy bien. Esto lo eliminamos. Eso quiere decir que no es la C. X para la C. Ya está. 13B. Uy, faltan 2 preguntas. A partir de las acciones realizadas por Edgardo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Uy, si tienes este tipo de pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Qué significa? Que hay 2 que son Malas. falsas. Ya, a ver, ¿quién encuentra una falsa? A ver, A, B o C. A ver, ¿quién encuentra una falsa? La A. La A es falsa o verdadera. Edgardo tenía la costumbre de contar historias inventadas. ¿Es verdad o no? La B es falsa, profesor. Ah, Edgardo buscó que los jugadores de dominó recordaran lo mucho que les fastidiaba ir al circo. Que querían que recordaran lo mucho que les fastidiaba. Es la C. Es la C. Es la A. La verdadera es la A. Estamos buscando la verdadera y queremos eliminar las falsas. La falsa es la C. Edgar se sintió indignado que cuando una persona mostró desconfianza por lo que él contaba. Porque en ningún momento apareció eso. O sea, no aparece la desconfianza, ¿sí o no? Y no aparece tampoco que Edgardo se indignara. Lo que hacía era cambiar de tema. Claro, no se indignaba, cambiaba de tema, ¿sí o no? Ya está. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la única verdadera? La A. Ah, Edgardo tenía la costumbre de contar historias inventadas. Cuando decimos historias inventadas, en otras cosas, ¿qué es? Mentira, ¿no? A los clientes que acudían al bar. 14A. Uy, ¿qué me dicen en el chat del Meet? A ver, el chat del Meet.
Ah, ya habíamos visto la otra respuesta de complaciente, ¿no? Ya, vamos con la última y con esto ya nos retiramos. Bueno, después hacemos la metacondición. En el quinto párrafo del texto, ¿qué quiere decir el autor al afirmar que los jugadores de dominó sienten que los ojos les hacen chiribitas? Ya, tenemos que interpretar esta expresión. Sienten que los ojos les hacen chiribitas. ¿Te das cuenta? Dime, ¿tú puedes interpretar esta frase? ¿Qué tenemos que hacer? Tienen que tener esta costumbre. ¿Tenemos que regresar al párrafo o champeamos acá la respuesta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Los escucho? Lo que estamos jugando. Y a la Hay que regresar al texto. Imagina que la profesora Jacqueline y yo les queremos evaluar con pruebas de comprensión lectora y por responder mal te ponemos B, te mandamos a carpeta. No, te ponemos C, te mandamos a carpeta. Eso que hemos enviado a varios, ¿ah? Así que cuidadito. Ya, a ver, ¿dónde está Chiribitas? Vamos a buscar dónde estaba Chiribitas para tener contexto. Ahí, profesor, es para... A ver, ¿dónde? No lo veo. Circo Universal. Ya, creo que estaba después. Acá está, mira, acá está. Escuchando a Edgardo, las personas que jugaban al dominó sienten que los ojos les hacen chiribitas. Hace más de 30 años que ningún circo viene al pueblo, ¿no? Profesor, una pregunta. Te escucho. ¿Qué es en sí chiribitas? Creo que es como que ilusionarse enormemente, algo así. Las chiribitas. No, es que el detalle está en que primero chiribita es como una jerga, es un lenguaje coloquial, que son luces que se ven durante un tiempo. Son como que los ojos se hacen de lucecitas. Valerie, ¿tú has visto animes cuando el personaje, sus ojitos se le ponen como estrellas? Sí, cuando brillan. Ya, esos son que sienten los ojos que les hacen chiribitas, ¿ya? Solamente que utiliza chiribitas en vez de decir luces que se ven durante un tiempo, ¿no? Ya. Ahora sí. Pero ojo que los ojos se le hacen chiribitas cuando escuchan al circo, ¿no? Y ahora sí, regresamos al texto. Y la última, ya. A ver, podemos ir eliminando y me dicen cuáles quedan, ¿ah? Son 3 alternativas. Eliminen una. La. A ver. Eliminas esta, que se encontraban irritados al notar que ya no mentías. Oye, acá en la 15 está difícil. A ver. Primero vamos a eliminar la C. Que se sentían aturdidos por la gran cantidad de detalles que Edgardo ofrecía. Chiribitas, que se hacen lucecitas sus ojos, aturdidos no es. Ya, eliminamos la C. Es ilusionados, la B. Que se comenzaban a sentir ilusionados por la descripción que Edgardo hacía sobre el circo, ¿no? O que se encontraban irritados al notar que Edgardo mentía sin ningún reparo sobre el circo. Pero hay un detalle. Si es que dice que acá estaban ilusionados y acá estaban irritados, si ellos estaban irritados, dime, ¿tú crees que... ¿Dónde está Chiribitas? ¿Lo estarían oyendo? A ver, vamos a leer más, ¿ya? Pero como siempre ocurre, él habla con tanto afán hasta tal punto que se inflama, hasta tal punto se inflama que no pueden evitar sentirse fascinados. O sea, ellos están fascinados, no están irritados, ¿no? Y luego menciona, ninguna de ellas echa de menos el circo, y si alguna vez hubiese uno, no se interesarían por él. El circo es cosa de otros tiempos, y en otros tiempos tampoco les interesaba. Ojo, el circo no les interesaba, pero mira, pero eso no impide que todos, ilusionados, presten atención ¿a quién? A Edgardo. ¿Por qué? Porque Edgardo, como buen mentiroso, cuando habla, como que da gusto escucharlo. Ahora sí, dime, ¿estaban irritados o ilusionados? Ilusionados. La respuesta es la B. Muy bien, la B, ya está. ¿Te das cuenta que tenemos que regresar al texto para tener mayor contexto? No se trata de leer y ya nunca más volver al texto. Hay que regresar al texto. Muy bien, ahora sí. Vamos con la reflexión sobre lo aprendido. A ver, voy a preguntar a 3 personas, la primera pregunta. Ya después las demás preguntas sí a cada uno. Adrián, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Entre varias cosas. ¿Qué aprendiste hoy, Adrián? Vamos, te escucho. Aprendimos hoy a... Y se acabaron los megas. ¿Qué, Adrián? Ya. Camila, ¿qué aprendimos hoy?
El día de hoy hemos aprendido a saber cuál era su estructura de un texto narrativo y su formato. Y Ya, muy bien, has aprendido sobre la estructura de un texto narrativo y los formatos, ya. Valerie, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido diversas cosas, ¿ah? De repente has aprendido que No solamente hemos aprendido, hemos reforzado el tema de subrayar de las partes más importantes de un texto narrativo. ¿Y cuáles son las partes más importantes? Ya habíamos dicho, ¿no, Valerie? Las que tienen paréntesis. Ah, no, las menos importantes son los que están entre paréntesis, ¿no? Las menos importantes, ¿no? Ah, ya, eso también es algo que hemos aprendido, diferenciar entre lo menos y lo más importante. Ya, a ver, Rosa, ¿qué hemos aprendido hoy? Aprendimos a identificar los hechos más importantes que ocurren en un texto narrativo. Ya, muy bien, muy bien. A ver, Kiara, una consulta. ¿Qué dificultades has tenido al comprender el texto narrativo, Kiara? Kiara. A ver, la dificultad que tuve fue al poder deducir un poco con las palabras claves que contenía el texto. Ah, deducir, por ejemplo, como la palabra mentira, ¿no? Que recién aparece, creo, en el tercer párrafo, pero ya antes había sido mencionado, ¿no? Exacto, profesor. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más tiene audio? Vamos a preguntar a... Igual por el chat del Meet puede responder, Kimberly, ¿ya? Igual por el chat del Meet, Yesimar, Jonathan pueden responder. Vamos, chicos. Camila, ¿qué dificultades has tenido al comprender el texto narrativo, Camila? que no sabía cuál era, de lo que trataba el texto, no sabía, al inicio. Ya, ¿y cómo superaste esa dificultad, Camila? Vamos. Leyendo una y otra vez el texto. Ese es el truco. Si se han dado cuenta, hay que leer una, dos, tres veces. Y también en las preguntas de comprensión lectora hay que regresar al texto. Es una prueba de comprensión lectora, no es una prueba de velocidad, de que, leo una sola vez, no es una prueba de memoria tampoco, ¿ya? Es una prueba de comprensión lectora. Y vamos, a ver, Asher, a ver si tu audio ya está bien. Asher, ¿para qué nos sirvió aprender hoy, Asher? Aprendido es ayudar para aprender sobre todo repasar y no olvidarse de Ya, bien. A ver. Rosa, ¿para qué nos servirá de aprender hoy? Para poder comprender mejor los textos que leamos a futuro. Ya, es una respuesta general, ¿no? Ya, muy bien. Kiara, ¿para qué nos servirá de aprender hoy? Kiara. Para poder resaltar las ideas más importantes mediante subrayos y eliminando lo que vendría a ser ya relleno, por así decirlo. Ya, sí, es importante que sepamos qué resaltar y qué no, porque si no nos trae problemas, ¿no? Muy bien, ya está. Vamos, Querita, ¿y para qué te servirá a ti lo aprendido hoy? ¿O no te servirá? O sea, leer, resaltar, comprender un texto narrativo, Kiara, ¿te va a servir? ¿Para qué nos servirá lo aprendido hoy? Kiara. Uy, ya. Creo que a esta hora se nos acaban los megas. Ya. Camila, para terminar, ¿para qué nos servirá lo aprendido hoy? Camila. Sí, profesor, disculpe. ¿Para qué nos servirá lo aprendido hoy? Ya, para terminar. Para reforzar más los aprendidos sobre qué es un texto narrativo. Eso. Ya, listo, muy bien. Entonces, hemos terminado la clase de hoy, hemos hecho el texto sobre las mentiras de Cardo y muchas gracias, Sulpaiki. Nos vemos el día lunes, va a dictar una maestra, así como los practicantes que teníamos el año pasado, bueno, también en 2020 también había practicantes. Los días lunes, a partir de este lunes, va a dictar las profesoras que yo voy a estar observando también y las voy a evaluar. Y los días viernes yo sí sigo fijo con el curso de comprensión lectora. Pero igual están invitados lunes y viernes de 3 a 4 de la tarde, ¿sí? Nos vemos chicos. Chau, cuídense.
Nos vemos. Chao, Chao, profesor. Bye. Rosa. Chao, Camila. Disculpe, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? Estudia en tu casa y subraya los periódicos que lees.